Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un mapa del ruido diurno y nocturno del Gran Santiago, identificando algunas esquinas que son muy complejas desde ese punto de vista. Exactamente. Casi 2 millones de capitalinos viven rodeados de un ruido excesivo. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Cómo podemos detectar si vivimos en un sector saturado? ¿Cuánto nos afecta también en la salud? Gonzalo Jiménez nos cuenta más. Gonzalo, hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, José Antonio, Catalina? De verdad que es difícil escucharlo acá en el sector de Plaza Italia porque estos son los puntos más ruidosos de la capital, porque supera largamente los decibeles, por ejemplo, promedios. 55 son de noche, 65 de día. Acá estamos con un sonómetro, por ejemplo, donde nos da también los niveles de los decibeles que hay acá en el sector de Plaza Italia. En estos momentos hay 74, a medida que también se acerca el transporte público, comienza a subir. Todo esto claramente es el transporte lo que aumenta los decibeles y provoca problemas, por ejemplo, en la salud. Diabetes, insomnio, irritabilidad son algunos de los problemas de salud que acarrea estos altos niveles de ruido. 1.800.000 personas se ven afectadas por el ruido durante el día en la región metropolitana, 1.200.000 de noche. Todo esto vamos a conversar con Igor Valdebenito. Él es jefe del Departamento del Ruido del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo está, Igor? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, Igor, cuéntanos un poco sobre estos índices que ustedes han dado a conocer. Son 50 los puntos más conflictivos de la región metropolitana y Plaza Italia, el de mayor ruido. Sí, mira, lo que pasa es que el tránsito es una de las fuentes más importantes en el ruido ambiental. Se dice que es el 70% del aporte del ruido ambiental y por eso todas las calles que están con mucho tránsito o las esquinas que tienen alto tránsito son las más contaminadas acústicamente. Claro. Lo decíamos que el transporte es lo que finalmente más provoca el aumento de ruido. Sí, eso. Y no solamente el transporte. Aparte del transporte tenemos las fuentes fijas, las construcciones, nosotros mismos, las conductas ruidosas, las fiestas particulares, por ejemplo, también son una fuente muy importante. Claro. También, por ejemplo, decíamos que hay muchas personas que se han afectado en la región metropolitana, 1.800.000 personas, esto de día, 1.200.000 de noche. Claramente esto provoca problemas de salud. Sí, los problemas de salud que provoca el ruido, bueno, el ruido es un contaminante invisible. Lo que estamos haciendo con este mapa es mostrar los valores, pero el ruido afecta en forma muy importante la calidad de vida. Nos provoca pérdida auditiva, nos provoca estrés, mucha gente tiene insomnio, dolor de cabeza, afecciones cardiovasculares, hasta diabetes. Igor, va a preguntar Catalina y José Antonio desde el estudio para que ahí se ponga el sonoro. Ahora lo escucha, Catalina. Hola, Igor. Me llama la atención la relación entre una ciudad saturada en cuanto al ruido y la diabetes, por una parte. Y por otra parte, preguntarte qué es lo que más genera ruido en la capital, dónde tenemos que ir haciendo las correcciones necesarias. Buenos días. Sí, buenos días. Dentro de los últimos antecedentes de efectos del ruido están las afecciones cardiovasculares y la diabetes. Son datos que tenemos últimamente del año 2014-2015 a la fecha. En cuanto al ruido de la ciudad, lo que más nos afecta, como te digo, es el tránsito. Las calles que tienen mucho tránsito, sobre todo de vehículos pesados o motocicletas, son las más contaminadas. Esa es la mayor fuente. Ahora, en otros casos, el tema de la construcción, por ejemplo, el tema de las fuentes fijas, las industrias o una discoteca, por ejemplo, también te puede provocar, si tú vives cercano a una discoteca, probablemente tengas problemas. Por ejemplo, también incide mucho, por ejemplo, en algunas construcciones, edificaciones que tienen, por ejemplo, estos paneles que son bastante delgados, también las ventanas también de esas mismas características, a que la gente también tenga un mejor dormir y obviamente el ruido traspasa todas aquellas barreras de construcción. Sí, obviamente el aislamiento acústico de las viviendas es bastante importante, sobre todo en la fachada. Claramente, si yo tengo un termopanel, por ejemplo, en la ventana, voy a recibir menos ruido. Pero claramente una ventana común y corriente o un tabique muy delgado va a traspasar todo. Igor, ¿cuáles son las comunas más ruidosas? Gonzalo. Mira, las comunas más ruidosas son Las Condes, son Maipú, Ñuñoa, Puente Alto y Santiago. Santiago es la más ruidosa. Sí. José Antonio, preguntar del estudio. Muchos creen que más que preocuparse hay que ocuparse. Entonces la pregunta que me gustaría hacerles, muchachos, es si hoy día existe normativa para poder medir y reducir el sonido que puede emitir un vehículo. Sabemos que los vehículos se someten a revisión técnica, se les miden gases, funcionamiento eléctrico, en fin. ¿Se ha pensado en acompañar esta revisión y este chequeo de locomoción colectiva de vehículos particulares en el ámbito del sonido también o no? Sí, exactamente. Tenemos una normativa del año
98 que tiene que ver con fuentes fijas, pero en el caso de las fuentes móviles, como tú mencionas, tenemos dos normativas ya vigentes. Una que tiene que ver con los buses de la locomoción colectiva, por ejemplo, los de Transantiago o los del resto del país, que esa normativa es del año 2002 y la acabamos de revisar ahora en abril y estamos exigiendo niveles mucho más, exigentes, valga la redundancia. Y del año 2015 tenemos una normativa para vehículos livianos, medianos y motocicletas, pero esa normativa solamente es de ingreso. O sea, al ingresar los vehículos tienen que cumplir con ciertos estándares. En el caso de los buses, es ingreso al parque vehicular, pero también revisión técnica, que los buses tienen revisión técnica cada 6 meses. Igor, también lo que recién conversábamos antes de la entrevista, respecto, por ejemplo, a muchos buses y también a vehículos particulares, tocan la bocina a cada rato de manera innecesaria. ¿Qué pasa en ese caso? Decíamos que también eso está prohibido por la ley. A ver, sí, el uso de la bocina está prohibido por la ley de tránsito hace mucho tiempo, digamos. Su uso solamente está permitido en caso de inminente accidente. Ahí tenemos un tema conductual. Es muy complicado. O sea, si bien te podrían sacar un parte por un tocar la bocina, el uso de la bocina es tan masivo que tiene que ver con una educación, digamos. Por ejemplo, en otras ciudades, Valparaíso, por ejemplo, también la gente, ahí la locomoción colectiva toca mucho la bocina y claramente eso también provoca que aumenten los niveles, los decibeles y que provoque también un inconveniente en la salud de las personas. Sí, como te mencionaba, igual el tema de la bocina está prohibido, pero la gente sigue ocupándola pensando, por ejemplo, en los tacos, pero no se da cuenta que la bocina no sirve en esos casos. O sea, la bocina sirve en caso de inminente accidente, pero si yo la uso como para acelerar a un vehículo, el vehículo que está adelante, claramente, yo no sé si alguien se da cuenta que no sirve. Claro, también, por ejemplo, hay algunas motos, no todas, que provocan mucho ruido producto de su motor. ¿Qué pasa en esos casos también? Por ejemplo, pasa una moto, enciende todas las alarmas de los vehículos en estacionamientos, también en la parte superficial de la región. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, el tema de la moto es complejo, el tema es bastante complejo en el mundo, digamos. Las motos son un vehículo que tiende a generar ruido, inclusive hay gente que le gusta el ruido de las motos. Pero tiene que tener un silenciador eficiente. Eso está regulado por la ley de tránsito. Ahora, claramente, hay motocicletas que son más ruidosas que otras. La idea es que empiecen a llegar vehículos más silenciosos y que el uso también sea considerado. Claro, los problemas de salud, tú lo decías también, estrés, irritabilidad, diabetes, pero también puede provocar a largo plazo todo este ruido, sordera, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene que ver, o sea, si yo estoy expuesto a altos niveles de ruido, por ejemplo, en la calle o en mi industria, en mi trabajo o por ejemplo, en un concierto rock. Gonzalo. Claramente, si yo estoy expuesto a altos niveles durante mucho tiempo, probablemente tenga que ver con pérdida auditiva. Sí, tenemos que cerrar, pero no le puedo dejar de preguntar porque la Cata tenía la misma duda en la relación con la diabetes, que la verdad es que, discúlpenme, pero yo no desconozco cuál puede ser la conexión allí, a ver si nos puede contar. Mira, lamentablemente yo no soy médico, pero tenemos antecedentes de que el ruido provoca ciertas bajas de defensa en general y en ese punto tiene la vinculación con diabetes o las afecciones cardiovasculares. Es como que cuando tú te estresas, bajan tus defensas y ahí hay un vínculo. El vínculo exacto no lo conozco porque no soy del área, digamos. Ok, Igor. Muchas gracias también por estar con nosotros conversando de este tema que claramente es interesante, pero a la vez también es muy preocupante. Acá cuando nosotros decimos que estamos en el sector de Plaza Italia y muchas veces, por ejemplo, en enlace en directo no escuchamos bien, es producto, no es de lo que uno aumente el problema, sino que realmente es así. Uno también incluso tiene que elevar el tono de voz porque no escucha bien, producto del paso, las micros, también el paso, los vehículos, también los bocinazos, que muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre es incómodo para un buen vivir en una ciudad como Santiago, Catalina. Es cierto. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días.